había un hombre que era un fariseo, que también era un principal entre los judíos. Este hombre se acercó a Jesús de noche, y cuando le encontró, antes de que él le hiciera la pregunta, Jesús le dio la respuesta. Es increíble. Pero antes de que él, este hombre, esta autoridad religiosa en el judaísmo y en el fariseísmo, hiciera la pregunta, Jesús le da la respuesta. Y le dice que es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar, ver el reino de Dios. Entonces este hombre, sorprendido porque ni siquiera ha hecho la pregunta, y le responde al maestro, le dice: bueno, maestro, tú eres un maestro que viene de Dios, no me queda la menor duda, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no es enviado por Dios. Y después que Jesús le dice esto, de nueva cuenta Nicodemo le responde: ¿de qué manera puede ser esto? ¿Qué acaso puede un hombre viejo? Y ahí nos damos cuenta que no solo es un fariseo, y que no solo es autoridad del Sanedrín, ahorita explicaré más a detalle eso, sino que es también una persona de la tercera edad, es un hombre viejo. Por eso, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre para volver a salir? Y Jesús, en pocas palabras, le dice: de cierto te digo, de nueva cuenta vuelvo a usar esa expresión como de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Te sorprendes porque te he dicho que te es necesario nacer de nuevo? Y le vuelve a hacer de nuevo la pregunta, la misma pregunta a Nicodemo, y le dice: ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo? Dime cómo. Y Jesús lo va llevando al grado de decirle Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. La clave le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tu clave que estás buscando es creer. Creer es lo que necesitas, Nicodemo. Porque hubo otra ocasión en la que Jesús, en ese mismo diálogo, le dice: válgame, Nicodemo, ¿eres tú un maestro entre los judíos y no sabes? Como diciendo: ¿qué les has estado enseñando? ¿Qué les has estado enseñando durante toda tu vida al pueblo que no lo entiendes? Y es ahí donde Jesús dice: creer, porque así, le dice, porque así, y le cita a Moisés, porque así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos detalles. Vamos a comenzar Juan, ya les dije, Evangelio según San Juan. Vamos a buscar Evangelio según San Juan. El capítulo es el capítulo número 3. Y les he estado yo parafraseando de algunas partes, algunos pequeños fragmentos los he dicho textuales, desde el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 21, donde ha terminado diciendo que la luz vino al mundo y que la condenación del mundo fue que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Dice: porque quien anda en tinieblas no quiere venir a la luz, porque no quiere que se entere las fechorías que anda haciendo. Pero quien viene a la luz viene porque su conciencia está tranquila delante de Dios. Por cierto, ¿tienen mascota ya? Bueno. Ok. Volviendo al tema de la luz, fíjense qué tremendo, porque en qué momento del día llegó Nicodemo a Jesús en base a lo que yo les platiqué. De noche. Y Jesús está diciéndole al final: el que viene de noche, el que anda en la oscuridad, es porque algo está ocultando. Y Nicodemo se volvió famoso por Juan, porque es el que vino a él de noche, y lo volvió a citar en el capítulo 7, y el que vino a él de noche, y luego en el capítulo 19, el que vino a él de noche. O sea, tuvo fama Nicodemo porque buscó a Jesús a escondidas,
de noche para que no le vieran. Y ahorita hablaremos de eso. Juan, Evangelio según San Juan. Pregunta, híjole, esta sí se la van a saber, ¿quién es el autor del Evangelio según San Juan? Muy bien, muy bien. ¿Cuál Juan? Esta pregunta está muy buena. Juan, ¿cuál Juan? Les voy a decir cuál Juan. Juan, el hermano de Jacobo. ¿Se acuerdan los 4 pescadores? Uno era Pedro y el otro era Andrés. El otro era Jacobo y tenía un hermano menor que se llamaba Juan. Ese Juan. Para que sepan de cuál Juan estamos hablando. Ese Juan. Ese Juan que fue conocido y reconocido como el discípulo amado. De hecho, aquí cuando está hablando que estaban en la cruz, que estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, y él no se menciona como Juan, dice, y el discípulo amado. También estaba el discípulo amado, que es el que escribe. O sea, es él. Él era conocido como el discípulo amado. Jesús, perdón, Juan el Bautista era discípulo así por Jesús. Jesús así lo conocía. Es Juan. Ahora, Juan también escribió varios libros más. ¿Cuál más? Además del Evangelio. Sí, las 3 cartas universales, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, y hay un libro más. Apocalipsis. Correcto, el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos de Juan, estamos hablando de un hombre que escribió 5 de los 27 libros del Nuevo Testamento. 5 de los 27 libros del Nuevo Testamento, únicamente superado en cantidad de libros por Pablo. Después de Pablo, el segundo escritor más prolífero del Nuevo Testamento es Juan, el más joven de los discípulos. El que cuando las mujeres dieron anuncio de que Jesús había resucitado y que el sepulcro estaba vacío, Pedro fue el primero en salir corriendo, pero ya tenía, pues yo creo que algo de kilometraje, ¿verdad? Pedro en su vida, y Juan lo rebasó. Y fue Juan el que llegó primero al sepulcro. De ese Juan estamos hablando. Y ese Juan, hay los primeros 3 evangelios, les estoy dando cosas genéricas de la Biblia, que es importante que ustedes en la estructura lo puedan ir visualizando. Los evangelios son 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los primeros 3 evangelios son conocidos, bueno, son definidos, porque a veces no son conocidos así, son definidos como evangelios sinópticos. Sinópticos. Yo sé que la palabra es bien dominguera, pero ¿qué quiere decir evangelios sinópticos? Que se parecen mucho. Se parecen mucho. El evangelio que menos se parece de los 4 es el de Juan. Es el de Juan. Todos van comenzando los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, comienzan diciendo la genealogía y lo que hijo de David, y otro que el Mesías. Hombre, ¿saben cómo empieza Juan? Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ese no se anda con rodeos, no le tiene miedo a llamarle las cosas por su nombre. Y dice de manera directa y contundente: de este Jesús que vamos a hablar es Dios mismo hecho carne. Tremendo, tremendo, sin miedo. Era un hombre, Juan, que por esa misma cercanía, al haberse recostado en el pecho de Jesús, y también aquella escena cuando lo restaura resucitado Jesús, se las he contado, no voy a entrar a detalle de ello, por lo mismo solo la refiero. Cuando les dice, le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, y después le dice: sígueme. Usted se acuerda de eso. Y van avanzando, y le he mencionado que aunque a él no le dijo sígueme, sí lo siguió, era Juan. Y Pedro todavía está medio celoso y dice: ¿por qué? Oye, ¿y qué con este? O sea, ¿por qué nos viene siguiendo? Me gusta mucho Juan, porque aunque no era invitado, él se acoplaba y él seguía a su maestro. Él no necesitaba invitación expresa para caminar detrás de su maestro. Así de bello es Juan. Y por eso tiene acceso a ciertos momentos que él pudo ver que nadie más de los otros evangelios pudo percibir. Por ejemplo, Nicodemo. Ninguno de los otros 3 evangelios menciona el nombre de Nicodemo. Solamente Juan menciona 5 veces a Nicodemo. No hay otro lugar en toda la Biblia donde el nombre de Nicodemo aparezca. Aparece 3 veces en este capítulo 3 de Juan. Aparece una vez en el capítulo 7, cuando Nicodemo está defendiendo a Jesús, porque los principales del Sanedrín mandaron a los alguaciles para que arrestaran a Jesús. Y ellos, cuando vieron cómo hablaba y lo que decía Jesús,
tuvieron miedo y no quisieron atraparlo y regresaron al Sanedrín y le dijeron a los judíos, a las autoridades, no pudimos atraparlo. ¿Por qué no pudieron atraparlo? ¿También ustedes están siendo manipulados o qué? ¿También usted los está convenciendo ese tal Jesús? Y les dijimos que lo arrestaran. Y en eso Nicodemo, 4 capítulos después, Nicodemo va y les dice a ellos: oigan, pues que nosotros, según la ley, antes de enjuiciar a alguien, que no tenemos que escucharlo, que no tenemos que primero, para ser justos, que no tenemos que escuchar a alguien antes de intentar juzgarlo. Y se enojan contra contra Nicodemo. Y le dicen: que tú eres Galileo también. Este es Galileo, no hay profetas en Galilea. ¿Se acuerdan de Galilea? Está al norte. Entonces, como era Jesús de Nazaret, le decían así, era de Galilea, pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén de Judea. Entonces ellos tan solo tuvieran un poco de apertura para preguntar, se darían cuenta que Jesús era de Belén, y de ahí sí salieron profetas. Es más, el Mesías nacería de ahí. ¿Qué estás diciendo, Heriberto? Primera aplicación práctica de las Escrituras. Podemos ver un Nicodemo que era una persona que se sabía su religión al revés y al derecho, pero que no tenía vida nueva. Wow. Entonces, puedo ser una persona que me reúno todos los días en la sinagoga o en el templo, estoy citando a Nicodemo y no haber nacido de nuevo. Conocer al revés y al derecho la ley no es garantía de que conozca a Dios. Pero, primera cosa que vemos. Segunda cosa que notamos. Pero no estaba dispuesto, Nicodemo no estaba dispuesto a vivir con la duda. ¿Qué es lo que hace? Va y busca a Jesús. Además de toda la cáscara o costra o armadura que tiene de su religión, Nicodemo quiere salir de eso. Y va y busca, aunque de noche, pero va y busca a Jesús. Y le pregunta: ¿cómo es posible que una persona nazca de nuevo? ¿Y cómo es que alguien puede ver el reino de Dios? Les leo aquí algo que escribió al respecto, así de manera, un punto de eso que les acabo de decir. Nicodemo es un hombre preparado, tanto en el conocimiento de las Escrituras de aquel tiempo, como en el liderazgo del pueblo y el Sanedrín. Y aunque las autoridades judías lo ven a Jesús en su mayoría como una amenaza creciente, la mente de Nicodemo no se ha dejado manipular por los intereses personales de su religión, sesgados, cerrados, sino al contrario, Nicodemo tiene un acercamiento peligroso con Jesús. ¿Por qué peligroso? Porque le puede costar serio en el Sanedrín. Él le está poniendo en riesgo el puesto que tiene el Sanedrín al acercarse a Jesús y creerle que es un profeta. Y peligroso con Jesús, y lo hace con su corazón y su mente abierta. Y es aquí cuando, después de rendirle pleitesía, por cierto, la palabra pleitesía es cortesía reverente. Eso es lo que le digo: sabemos que eres maestro de Dios, porque nadie puede hacer las señales que es pleitesía. Jesús le responde a la pregunta que todavía no le hace. Bueno, Sanedrín es principal entre los judíos. ¿Qué es Sanedrín? El judaísmo Israel tiene una forma política, una organización política que se llama teocracia. Nosotros tenemos una forma política en nuestro país que se llama democracia. La democracia es que nosotros votamos por quienes nos representan y ellos gobiernan porque se supone que ellos son el pueblo. Teocracia se administra, se gestiona con el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de representantes del pueblo israelí, judíos, que eran de 3 segmentos, así como tenemos en nuestro país poder ejecutivo, legislativo y judicial. El Sanedrín constaba de tres brazos. Uno de ellos, el sacerdocio. Ahí había un sacerdote principal entre los sacerdotes y algunos sacerdotes más de alto nivel, de alta alcurnia. Número 1, sacerdotes. Número 2, fariseos, o podrían ser saduceos también. ¿Quiénes son estos? Tienden a ser los escribas, los conocedores de la ley.
Las personas que conocen la ley mosaica y los profetas, o sea, son las autoridades que se dedican a transcribir la escritura y que la saben prácticamente de memoria. Ellos es el segundo brazo. ¿El primero cuál fue? Sacerdotes. El segundo, fariseos o saduceos o de cualquier vertiente de la preparación de las sinagogas. Ellos dos. Y número tres, los ancianos del pueblo. Estas tres fuerzas conjugan entre los tres el Sanedrín. Entonces ellos gestionaban todos los temas de tipo civil y también penal, y eran la última instancia a la cual ese Sanedrín era la última instancia a la cual el pueblo recurría para que se hiciera justicia. Que alguien le robó unas vacas, unas chivas, ya no lo podían resolver, llegaban hasta ellos y ellos, en base a la ley de Moisés, decidían qué había que hacer. No solo le regresas las chivas que le robaste, sino que le tienes que dar la cantidad de chivas que te robaste, además de esas. O sea, eran las penalidades que había. Todo estaba en la ley, todo estaba ahí en la ley. O también penal, cuando había un caso para ser apedreado, para que alguien muriera. Ahora, los judíos, como están bajo el yugo de Roma, no pueden ejecutar la condena, pero sí pueden dictaminar que alguien es culpable. Los únicos que podían privar de la vida a otra persona eran los romanos en ese entonces. Por esa razón Jesús no pudo ser asesinado por los judíos, sino por eso lo llevaban a Pilatos y por eso lo llevaban a Herodes, por eso lo llevaban de un lado para el otro. ¿Sí voy siendo claro en eso? Sí. Bueno, yo creo que esto nos da un poco de la textura de lo que se trata este tema y con quién está hablando Jesús. Este hombre es una mega autoridad. No solo es una mega autoridad del conocimiento de la ley y los profetas, sino que es una autoridad entre el pueblo. Es un hombre de la tercera edad, es un hombre respetado, altamente respetado, pero que sabe de lo que es capaz de hacer el Sanedrín y por eso se va a escondidas. Pero él quiere saber, hay una inquietud en su corazón, y así es como se acerca a Jesús y comienza a hablar con él. De hecho, si después de haberles explicado esto, que es un poco lo más arenoso, ¿cuál es la respuesta que Jesús le da en el versículo número 3? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le dice el versículo? ¿Quién lee el verso 3 de Juan 3? Léalo por favor. 3:3 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, Lili. Y miren la expresión: de cierto te digo. ¿Qué quiere decir esa contundente afirmación repetida? ¿Qué quiere decir? De cierto os digo. O sea, te garantizo que lo que te estoy diciendo. O sea, está diciendo que es una, hola muchachos, que es una ley. Lo que le está diciendo es que es como una ley, como la ley de la gravedad. O sea, de cierto te digo. Es un axioma para los que les gustan las ciencias exactas. Es una verdad irrefutable. Eso es lo que está diciendo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que sí a veces hemos nacido de nuevo y batallamos para ver el reino de Dios, porque no se ve a través de los ojos naturales, sino que hay una especie de discernimiento. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, Heriberto? Sí. O sea, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué estás viendo aquí en esta reunión? ¿Qué ves tú en la reunión? ¿Qué ves tú en cada reunión? O sea, no me lo respondas, respóndetelo. Si tú tuvieras un poquito o mucho acercamiento con los que están aquí, tú podrías ver en algunos dolor. Y el ungüento del Espíritu de Dios queriendo sanar ese corazón. Lo podrías ver. Podrías ver también los pasos de fe que hay algunas familias que están dando. Y lanzarías confeti y espantasuegras del gusto que te daría. Te darías cuenta del milagro de que ahora unos que no gustaban de escuchar de Dios y se alejaban, ahora gustan
y disfrutan de Él. Y te darías cuenta, salúdale, y también te podrías dar cuenta de que Dios está poniendo el querer como el hacer en algunos, y en otros lo verías. Tal vez lo estás viendo, pero te hacía falta que te lo dijeran. Puedes ver el reino de Dios, lo puedes ver. Y aún en medio de la dificultad y de la adversidad y en medio de la prueba, ves a Dios sosteniendo las vidas que tiemblan de debilidad. Los verías. Entonces Nicodemo quiere ver eso. Y Jesús le dice que necesita nacer de nuevo para poderlo ver. A ver, es un axioma, tienes que nacer de nuevo para poderlo ver. Versículo 4, ahí está la pregunta que hace Nicodemo. Ahora, ¿quién me hace favor de leerlo? Versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, está tan desconcertado que hace preguntas ilógicas. O sea, este hombre lo único que tiene para ver son ojos naturales, ¿se dan cuenta? Y la respuesta de Jesús es, hay dos tipos de nacimiento, uno es físico y otro es espiritual. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del espíritu, y si ven la palabra espíritu ahí, está con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, hace que hay dos tipos de vidas que todo ser humano puede tener: la vida natural y la vida espiritual. Y la vida espiritual es precisamente del nacimiento que Jesús está hablándole a Nicodemo. Le está diciendo: tú necesitas nacer de nuevo espiritualmente. No has nacido de nuevo, no tienes una nueva vida, la necesitas. Y le pregunta en el versículo 9: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Y ahí está la respuesta de Jesús cuando hace referencia. Obsérvenlo desde el verso número 14. ¿Ven el verso 14? ¿Ya lo están viendo ahí? Sí. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estoy seguro que algunos lo pueden estar leyendo ahorita y dicen: ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué tiene que ver una serpiente en el desierto y que Jesús tiene que ser levantado así? Si usted vayan por favor, vamos a una paseadita al Antiguo Testamento, aunque sea rápido. Números, capítulo 21. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuarto libro del Antiguo Testamento. Verso 21. Verso 21. Y por favor, les voy a pedir a una o uno de ustedes que nos lea así pausadamente y bien audible desde el verso 7 hasta el verso número 9. O sea, 7, 8 y 9, por favor. El pueblo acudió a Moisés y llorando le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ora y pide que eche de aquí estas serpientes. Moisés entonces oró por el pueblo, y el Señor le dijo: haz una serpiente de bronce y la trae en una asada de bandera. Quien quiera que haya sido mordido enviará con solo mirar a la serpiente de bronce. Moisés hizo la serpiente de bronce, y todo lo que era mordido y miraba a la serpiente de bronce se salvaba. Muchas gracias, Eugenio, por la lectura. Entonces está el pueblo ha renegado de Dios, y el pueblo ha renegado de Dios, y el pueblo ha renegado también de Moisés. Es más, si leyeran desde el verso número 4, el pueblo está diciendo: aquí estamos nada más sufriendo el calorón que está haciendo. Digo, cualquier similitud cuando sale uno en la tarde, o sea, no es personal, pero que el calorón que está haciendo, y luego nos dan de comer. Imagínense, caía maná del cielo, como una hojuela ligera con la cual comían
y con eso tenía todos los nutrientes que pudieran requerir. O sea, caía eso del cielo. Y no, ¿por qué no nos traen pan más macizo? O sea, los pusieron a dieta, yo creo también. Haber sido puro, no creo que hayan engordado con eso. Pero les tenía todos los nutrientes y caía ese pan. Y están renegando. O sea, Dios les mandaba pan desde el cielo y estaban renegando. O sea, ¿qué te pasa? Y están, no, y todo es por Moisés. Y Dios, cuando se da cuenta de eso, para ponerles un escarmiento, manda unas serpientes que el pueblo de Israel las identificaba como serpientes de fuego. Serpientes de fuego, hasta donde yo alcanzo a verlo, se debe al efecto que esas serpientes, igual era por el color, pero también por el veneno, porque el efecto del veneno cuando entra al torrente sanguíneo va quemando. Entonces pueden haber sido definidas tanto por el color como por el efecto del veneno como serpientes de fuego. Pero se moría la gente. Entonces ya comienzan a morirse la gente con la víbora. Ayer andaba en la carretera Carlos Bamión, que era una hacienda, participando en un evento de team building, y dicen que en determinada temporada del año que las víboras se están apareando, no sé cómo se les diga, se llena todo el campo, las nogaleras de víboras de cascabel. Yo dije, dígame qué temporada para no venir. O sea, y dicen que ves por todos lados, ves víboras de cascabel. Dije, no hombre, y luego voy leyendo esto, se imaginan, o sea, digo, no hombre, me estoy preocupado. Pero bueno, lo que quiero llegar a decirles es que después el pueblo, nos leyó Eugenio, que el pueblo arrepentido va con Moisés y le ruega que le diga a Dios que los perdone por su necedad y por su rebeldía. Y Dios le dice a Moisés, ok, haz una serpiente de bronce. O sea, funda una serpiente de bronce, así como con una vara, y ponla en alto. O sea, no les voy a, fíjate que no les voy a quitar las víboras, pero les voy a dar una serpiente de bronce, para que cuando la víbora les muerda, o sea, bastará con que miren a esa serpiente de bronce para quedar sanos. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Así como la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, para que todo el que le vea y crea en Él no morirá. ¿Qué está diciéndole Jesús? Le está diciendo, yo voy a ir a la cruz, y el que crea en mí, el pecado que le envenena y le está autodestruyendo será sano de él y no morirá. Yo les voy a hacer en este instante la pregunta más importante, sin exagerar y sin dramatizar, de toda tu vida. La pregunta más importante de toda tu vida. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que Jesús murió en la cruz para cargar tus culpas y para que tú no murieras? ¿Crees? Si tu respuesta es sí, el reino de Dios es tuyo. Si tienes dudas, zambúllete en la Escritura y recuerda esto. ¿Por qué? Porque es decidir creer. Es tu decisión. Aquí no tiene que ver de que no te quiebres la cabeza. Tú decides. Jesús vino, vivió, habitó entre la humanidad, fue hasta una cruz del Calvario para pagar los pecados de toda la humanidad, entregó su espíritu, murió, al tercer día resucitó, 40 días estuvo en la tierra y hoy está sentado a la diestra del Padre, y para no dejarnos huérfanos nos envió a su Espíritu Santo, el Consolador, que ahora habita en nosotros. La pregunta es, ¿crees o no crees? No es de que tengas que hacer un cálculo matemático, es, ¿das el paso o no das el paso de creer? Es tu respuesta, es tu decisión. Si dices que sí, entonces no hay duda que comenzarás, o has comenzado, o ya comenzaste hace tiempo a leer la Biblia y a entenderla como antes no la entendías. Y platicarás con Dios y sabrás que te escucha, no por la razón, sino porque le crees que Él está atento a tu plegaria y a tu clamor. Por eso
pero es tu decisión, es una decisión que está en nuestra voluntad, la de creer en Él. Vamos hacia la recta final del día de hoy, porque todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a la última reflexión, y esta está en el capítulo 19, capítulo de Juan, seguimos con Juan. Vamos a ver la última vez que Juan hace mención de Nicodemo. Juan, capítulo 19. Capítulo 19. Estamos hablando que Jesús ya ha sido crucificado y ha entregado su espíritu. 19, versículo número 38. Versículo 38, 19, 38. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato, el Evangelio según San Lucas dice que esto fue a la hora sexta, o sea, entre las 6 y las 7 de la tarde, o sea, todavía hay luz. 6 y 7 de la tarde, Lucas dice eso. Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién aparece ahí? Nicodemo. Muy bien, también Nicodemo, el que antes había, pobrecito, hizo fama, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Saben qué? Dice, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre sepultar entre los judíos. Hasta ahí vamos a leer. Pero observen, por favor, también Nicodemo, el que antes, una vez más, el que antes, una última vez, el que antes había venido a Jesús de noche. Ahora Nicodemo no venía de noche, ahora Nicodemo venía de día. Nicodemo había decidido dejar de ser un seguidor de Jesús secreto y ha decidido ser un seguidor de Jesús público. Ya no tiene miedo, y si tiene miedo, tiene más amor y tiene más valor que miedo o que vergüenza. Ahora él decide dar un paso público y ya no le importa lo que piensen de él. Nicodemo, no existe la menor duda, no solo fue un discípulo, fue alguien que siguió y tuvo un encuentro personal con Jesús, al grado que ahora, siendo un hombre religioso y en el Sanedrín, ha de preparar el cuerpo de su maestro para que sea sepultado. Vamos a concluir el día de hoy con nuestro tema de Nicodemo. Había un hombre llamado Nicodemo. Ese fue nuestro tema. Y espero yo que la palabra, como semilla, la mejor semilla que hay, haya entrado por nuestros oídos y haya llegado hasta nuestro corazón, y que la palabra nos dé un reto y un desafío práctico para vivir esta fe y este movimiento a favor de Jesús, seguirlo a Él. Amado Dios,